Bienvenido. Muy buenas noches, queridos amigos. Tengan ustedes una cordial bienvenida con este programa Doctor TV, y este es su sector, que es el pediatra del Doctor TV. Para nosotros, y en particular para mí, es una gran satisfacción tener en este programa, que es el número 168, ¿sí?, a una profesional joven, ¿sí?, que tengo el orgullo de decir que ha sido una de mis alumnas más aventajadas en la universidad, la doctora Tzipora Soler, que estará con nosotros hablando sobre un tema que es muy interesante, novedoso, ¿sí?, novedoso en el sentido de que vamos a escuchar conceptos que de repente no hemos escuchado mucho, pero es una medicina milenaria, de repente dentro de lo que es la medicina alternativa, la medicina Ayurveda. Espérennos y verán ustedes cómo la doctora Soler nos va a enseñar algunas cosas muy interesantes para el cuidado de nuestros niños, para mejorar las defensas y ciertos tips para tratar algunas enfermedades y algunos cuadros, ¿sí? Bueno, tengo que previamente decirles algo que es triste, y tengo que sumarme al dolor que tiene un colega pediatra, amigo, ¿sí?, el doctor Edgar Chávez, porque ha fallecido su señor padre, y nosotros queremos rendir un homenaje al señor Lucio Chávez Villarreal, amigo, papá de nuestro querido colega y amigo Edgar Chávez, médico pediatra, que es frecuentemente hemos estado juntos. Estamos contigo, Edgar, en este momento tan difícil de la vida, pero la vida continúa y el optimismo no debemos perder jamás. Nos sumamos al dolor de la familia Chávez y, por supuesto, hoy vamos a rendirle un homenaje, doctor, porque ha sido también un reconocido pediatra. Evidentemente. No se olviden, amigos, que estamos con ustedes gracias a Semmerink y gracias al Banco Sol. ¿Sí? Sin duda alguna, Semmerink, hoy nos toca a nosotros atender a nuestros papás, a nuestros abuelitos. Si tú quieres un lugar donde le brinden total atención, dirígete a la siguiente dirección: Plaza Triangular, a una cuadrita más bien de la Plaza Triangular, Calle Juan de Vargas, número 2115 Miraflores. Y los teléfonos son los siguientes: 224-3890, Semmerink. Y atención, que también agradecemos a Banco Sol, porque si tú creces, Bolivia también crece. Para la gente emprendedora en toda Bolivia tenemos la solución junto a Sol Productivo de Banco Sol, que brinda crédito ágil y accesible para capital de inversiones y crédito para capital de operaciones. Si tú creces, el país también crece. Vamos a producir junto a Banco Sol. Y gracias a Banco Sol, doctor, comenzamos a habilitar las líneas telefónicas. Perfecto. No se olviden llamarnos a los números telefónicos que a continuación nuestra apreciada voz en off les va a comunicar. Claro que sí, gracias, Doc. Estamos con las líneas habilitadas en el consultorio. Atención, que las siguientes líneas son del consultorio: 2430-480 y 2430-1113. Línea del canal 244-3413. Celular móvil habilitado las 24 horas del día, el 7200-3094. Y atención, que consultas SMS al 611-51111. Correcto. 611-511 para que nosotros posteriormente contestemos todos sus mensajes, con todo gusto. Tengo que hacer y cumplir con un compromiso que he adquirido con una personita que es muy hermosa, muy bonita. Es una pacientita que tengo yo y que le he prometido mandarle muchos saluditos. Para Ana Belén Sarabia, mamacita hermosa, un gusto saludarte. Te mando un besito y que siempre estés bien, que vayas al consultorio para hacer solamente tus controles. Un beso y un saludito totalmente grande, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra cosita más que decir? ¿Tenemos que comentar algo? ¿Tenemos que dar algunos números telefónicos? Recordar, doctor, que como siempre las personas que van enviando sus consultas a través de SMS y las personas que vayan dejando las consultas también van a ser contestadas a través de SMS. Así que, amigos y amigas, vengan y compartan con nosotros el programa Doctor TV. Muy bien, sin más preámbulos ni otra cosita que comentarles, vamos a ir con nuestra invitada especial, la doctora Tzipora Soler,
Y en este tema que es tan importante, ¿cómo puedo mejorar las defensas de mi hijo? Gran pregunta que hacen todas las mamás, y a través de la medicina Ayurveda vamos a ver cómo podemos ayudarles. Sipora, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor, le agradezco por la invitación y por darme el placer de hacer conocer a los televidentes de esta medicina que no es muy conocida en el país. La medicina Ayurveda. Entonces, antes de empezar, vamos a dar una definición sobre lo que es la medicina Ayurveda. Ayurveda viene de dos vocablos. Ayus, que significa vida, y Veda, conocimiento. Es la ciencia de la vida. Es la ciencia que estudia el conocimiento de la vida. Es un sistema de pensamiento y curación de la medicina de la India védica de hace 5.000 años atrás, que trata de un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. La interacción entre nos da una salud perfecta, es lo que llevamos. Si lógicamente hablamos de lo que es la medicina ayurvédica, nos va a dar una explicación sobre el físico, el cuerpo y el alma. El tratamiento es para los tres. Su objetivo principal de la medicina ayurvédica es la armonía y el equilibrio entre estos componentes, tanto físicos, mentales y emocionales, siendo el principio de la salud. El hombre está constituido por 5 elementos en el organismo: tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos elementos dentro del organismo se los llama o se los denomina doshas. Cada dosha tiene un elemento. El dosha predominante de aire y éter se lo denomina vata. El dosha de fuego se lo denomina pita. Y dosha kapha es de tierra y agua. Así como dentro de nuestro organismo hay estos doshas, dentro de la naturaleza, en los alimentos, también hay estos elementos de agua, tierra, fuego, aire y éter. Cuando tenemos una patología con predominio de elementos aire y nos servimos alimentos que predominen el aire o el fuego, entonces nos van a llevar a un desequilibrio en nuestro organismo. Es decir, cuando hay desequilibrios de aire, consumimos alimentos que cronifiquen nos lleva a una enfermedad. Ahora, vamos a abocar lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico para la medicina ayurvédica se denomina Ojas. El Ojas existe tanto en el aspecto en el cuerpo físico, en el sutil y en el cuerpo etérico. En el cuerpo físico, Ojas es la fuerza de la estabilidad y la protección del cuerpo contra el daño físico. La fuerza o la energía detrás de un sistema inmunológico, o es la fuerza que permite dar la resistencia ante un daño a los tejidos. Ojas en el cuerpo sutil es la fuerza de la estabilidad y la satisfacción, proporcionando la estabilidad psicológica y la resistencia al estrés. Y Ojas en el cuerpo causal es la fuerza de la alegría y de la estabilidad. Cuando el Ojas del cuerpo causal o del sutil están disminuidos y hay una alteración o una patología como por ejemplo un resfrío y el niño se encuentra enfermo, está irritable, está lábil emocionalmente, llora de todo, tiene muchas alteraciones emocionales, entonces justifica de esa manera. O también podemos dar otro ejemplo cuando Ojas en el aspecto emocional está disminuido, este niño está pasando por problemas dentro de la familia, tiene muchos problemas, escucha peleas con los padres, está pasando por o se forma parte del daño emocional que tiene, entonces ese niño es más frecuente que tenga enfermedades físicas, ¿no? ¿Cuándo disminuye el Ojas? ¿Cuándo el sistema inmunológico se disminuye? ¿Qué es lo que afecta al sistema inmunológico?
El uso excesivo de todos los electrónicos como la computadora, los celulares, la televisión. Estamos acostumbrados a los niños a distraerles con el celular. Las ondas que generan provocan muchas alteraciones en la salud. Los alimentos guardados, los alimentos congelados, alimentos recalentados que ya han sido cocinados previamente y los volvemos a calentar. La utilización del microondas es importante porque para todo ya utilizamos el microondas, nos hemos adaptado bastante a la tecnología y hasta la leche la calentamos, entonces estamos generando muchos perjuicios en la salud del niño. La disminución de ollas también se encuentra en los enlatados, en los embutidos, en los envasados, en toda lo que es la comida chatarra que no aporta ningún efecto ni beneficio a la salud, el uso excesivo de los antibióticos sin control médico, la mala digestión, esto es sumamente importante, y la inadecuada combinación de los alimentos. Cuando combinamos los alimentos de mala manera, entonces esto también genera enfermedad y una alteración en el metabolismo y en la absorción de los nutrientes. ¿Cómo puedo, mamá, incrementar el ollas, el sistema inmunológico? Ese es el tema y nos vamos a abocar más a esto, a los alimentos de estación. ¿Qué son los alimentos de estación? Dios ha sido tan benevolente, tan misericordioso con nosotros, que nos ha dado vitaminas, nos ha dado minerales a través de los alimentos. Entonces nos dan en diferentes épocas y diferentes estaciones del año para contrarrestar las enfermedades. Por ejemplo, en otoño, en invierno, estamos con los cítricos, naranja, limón, pomelo, toronja, kiwi, que nos aportan grandes cantidades de vitamina C y nos ayudan a contrarrestar los resfríos, ¿no? Los alimentos cocinados en el día, esto es sumamente importante para tener un buen sistema inmunológico. La correcta combinación de alimentos de acuerdo a la Constitución. Como les decía, todos estamos formados por esos 5 elementos, pero tenemos dentro de nuestra Constitución predominios de un dosha. Entonces, si hay alimentos que son favorables para cada dosha, y eso se hace la evaluación a través de la medicina ayurvédica. Los alimentos crudos, las frutas, las verduras frescas, es sumamente importante porque al cocerlas, con la cocción ya pierden sus valores nutricionales. El ejercicio físico es importante porque si la mamá se preocupa tanto por la alimentación y no le está dando un ejercicio físico adecuado al niño, entonces no está haciendo ejercicio, entonces también tiene predominio en las infecciones. Los baños controlados de sol, porque a través de la absorción de sol se absorben muchas vitaminas, ¿no? La meditación, es importante que ese niño tenga un equilibrio y que aprenda a meditar para estar en armonía con la naturaleza. Respiración adecuada y el sueño reparador, sumamente importante. Y para concluir, quiero que memoricemos esta imagen dentro de nuestra cabeza. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esta frase es muy famosa, es de Hipócrates, y que nos muestra que esta es la farmacia, que debemos adecuarla a nuestro diario vivir y tenemos que aprender a combinar los alimentos y utilizarlos como vitaminas y dejar de utilizar el uso descontrolado y excesivo de los fármacos. Porque de todas maneras, si nosotros nos ponemos a pensar en los conceptos que tú nos acabas de dar, estamos viendo que es bien importante y en todas las formas de ofrecer salud, de ofrecer medicina, ¿sí? Estamos viendo que lo físico, lo mental, lo emocional son componentes tremendamente importantes para mantener un buen equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Y si a eso sumamos esos conceptos tan bonitos sobre una alimentación adecuada, sobre utilizar los alimentos necesarios y que corresponden en cada estación del año, pues seguramente vamos a tener una buena salud y vamos a tener una buena defensa frente a cualquier agresión, ¿verdad? Doctor, a propósito de lo interesante de la exposición de nuestra invitada, ya tenemos las consultas, tenemos a la señora María que ha dejado su consulta a través de SMS, dice: buenas noches, felicidades por el programa. Mi niño tiene 9 años, lo estoy alimentando, pero yo no sé qué come en el recreo. Sucede que le comenzaron a salir pecas en el rostro. Esto
¿afectaría de alguna manera su crecimiento? No sé si él consume comida chatarra en el colegio. Evidentemente la comida chatarra tiene un factor importante porque llenamos de toxinas a los niños y pues mamá haga un esfuerzo de tratar de mandarle, de enviarle fruta al niño que le va a agradecer por el resto de su vida porque estamos ayudando a que sea saludable, ¿no? Tenemos la siguiente consulta que llega a través de SMS. Buenas noches, doctora. Dice, ¿las personas con sobrepeso pueden hacer algún tipo de tratamiento con la medicina ayurveda para bajar de peso? Exactamente, claro que sí, porque es una manera de bajar de peso y de mantenerse, que ya no tenga un efecto rebote ese niño y que además consuma los alimentos ricos en vitaminas, en proteínas, de una manera equilibrada, ¿no? Muy bien, tenemos la siguiente consulta. Dice, buenas noches, doctor, mi niño tiene 4 años y todavía la piel de su penecito no se ha bajado. ¿Esto es normal, doctor, o tienen que operarlo? Y si lo van a operar, ¿es peligroso? Consulten. Eso se llama fimosis. Cuando la piel que recubre al pene, que se llama el prepucio, ¿sí?, todavía no ha bajado, eso se llama fimosis, ¿sí? Eso debería ya bajar casi hasta los 2 años de edad. Si no ha bajado todavía, es bueno hacer una evaluación para ver que se puede hacer algún procedimiento. Un buen procedimiento alternativo que tenemos nosotros en el consultorio es lo que se llama la debridación blanca, ¿sí? No utilizamos anestesia general, utilizamos anestesia local, ¿sí? Y sin cortes y sin ninguna cosa, lo que hacemos es bajar esa piel que corresponda hasta el lugar que sea adecuado, y eso es un procedimiento rápido y no necesitamos anestesia general, ni cirugía, ni cortes, ni nada. Entonces, cuando usted quiera, señora, hacemos una evaluación y si no, consulte con su médico pediatra para que le dé una buena orientación. Muy bien, tenemos la siguiente consulta. Buenas noches, doctora. Dice, ¿qué puedo hacer con las manchas de mi rostro? ¿La medicina ayurveda pudiera ayudarme? Claro que sí, porque todos los tratamientos que parten de la medicina ayurveda, la raíz de todo es en base a la alimentación. Entonces hay que hacerle una evaluación, una valoración para determinar qué es el foco causante de sus manchas en la piel. Muy bien, entonces creo que se han terminado nuestro tiempo, se han terminado nuestros mensajes. Tenemos algunos más que los vamos a intentar contestar por vía mail. Entonces vamos a hacer un cortecito y luego vamos a continuar con Doctor TV. De norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha, si tú creces el país también crece. Vamos a producir con Sol Productivo. Con Sol Productivo vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol. Juntos crecemos.
gracias al auspicio de Banco Sol vamos a volver con el primer consejo del día. Vamos a hablar de lo que es la apendicitis aguda, algo que conocemos la mayoría de nosotros, pero no estamos seguros de cómo se presenta. Por eso nuestros niños generalmente llegan a los hospitales pues cuando ya han hecho abdomen agudo, es decir, cuando la infección debida a una apendicitis pues se generaliza en el abdomen. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la apendicitis aguda? Pueden ser clásicos o atípicos. Los clásicos, el primer síntoma suele ser el dolor de la barriguita, el dolor del abdomen. Luego se presenta una fiebre que puede ser menor o mayor a 38 grados. Generalmente no es muy alta si hablamos de niños y gente mayor, ancianos. Taquicardia, que es la frecuencia cardíaca o el pulso muy acelerado. Sensibilidad dolorosa abdominal al presionar, es decir, presionamos la barriguita y al soltarla duele mucho. Y malestar generalizado, como si fuera una gripe. Por último, puede haber vómitos o puede haber diarrea. Esos son los datos que deben llamarnos la atención en nuestros niños, en nuestros ancianos y en familiares. Si los percatamos en alguna persona, de inmediato debemos llevarla a un centro de salud cercano. Ese fue el primer consejo del día, gracias al auspicio de Banco Sol. Juntos crecemos. Y nuevamente estoy con ustedes, un gusto estar hoy, el día miércoles 6 de octubre, después de alguna pausa con mi persona, pero como siempre un gusto compartir esta noche con ustedes. Hoy tenemos una excelente invitada, empezando aquello que, si ustedes recuerdan, a principios de este año hacíamos público lo que era el Congreso Internacional de Medicina de la Altura, del cual hemos participado muchos bolivianos, pero se desarrolló en la ciudad del Perú. Pues hoy vamos a lanzar nuevamente este evento, el Congreso Internacional de Medicina de la Altura, pero el mismo va a desarrollarse como sede en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz. Entonces hoy vamos a empezar lo que es la publicidad de este evento, y para ello hemos traído a la doctora Alexandra Hit, médico cardióloga pediatra del Hospital del Niño, y la cual también va a participar de este evento. Además es organizadora del evento en nuestra ciudad. Doctora Hit, muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, doctora Ruiz, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir con usted esta noche. El placer de nosotros, doctora Hit. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. A nosotras que somos mamás pues nos interesa lo que es la adaptación del recién nacido a la altura. Y a mí me llama la atención, doctora Hit, porque usualmente pensamos que nacer en la altura o a nivel del mar daba lo mismo. ¿Realmente es tan serio, es tan diferente, doctora Hit? Sí, es muy distinto. Bueno, hay una serie de conceptos algo complicados que explican la adaptación postnatal. Uh-huh. Todos los niños en el mundo, a nivel del mar, en la altura, nacen con cierta presión pulmonar, que está alrededor de los 60 milímetros de mercurio. Esta presión a nivel del mar baja rápidamente. El niño respira y con la primera respiración los pulmones se llenan de aire, ya no tienen líquido como es durante todo el embarazo, está lleno de líquido los pulmones, se llenan de aire y hay una serie de cambios dentro del corazón. Uh-huh. Esto sucede en horas a nivel del mar, pero en la altura tarda mucho tiempo. Por eso muchos pacientes tienen necesidad de oxígeno semanas. Ya. Dígame, al hablar de presión pulmonar, ¿estamos hablando de la cantidad de aire que está dentro de los pulmones o a qué nos referimos con presión pulmonar? No, nos referimos como presión pulmonar a la fuerza que hace el corazón derecho para poder hacer llegar la sangre hasta los capilares pulmonares donde reciben el oxígeno. Es la arteria pulmonar, sí, ¿no es cierto? Es la que lleva la sangre hacia los pulmones para irrigarlos. Para recibir oxígeno. Es el sistema que lleva la sangre desoxigenada del corazón derecho hacia los capilares pulmonares donde recibe oxígeno y pasa al sistema venoso para volver al corazón ya plena de oxígeno la sangre. Ahora, mi duda y la duda de todos seguramente es ¿por qué el
que esta circulación se altera a nivel de la altura? ¿Por qué demora más en adaptarse los pulmoncitos y el corazón del niño de aquel que nace en la altura que de aquel que nace a nivel del mar? ¿Y será que si demora tanto, desencadena algunos problemas? Porque si hablamos de nuestros niños dentro del vientre, se supone que estos niños van a nacer frente a un hecho adverso, inicial. ¿Y esto desencadena algunas consecuencias en nuestros niños, doctora Gil? Sí, bueno, lo que sabemos ahora es lo siguiente. Esta presión pulmonar depende también del oxígeno. Como tenemos aquí en la altura una presión atmosférica mucho menor, tenemos más o menos 560 milímetros de mercurio contra 700 milímetros de mercurio que es a nivel del mar. Entonces la presión que siempre, de oxígeno que siempre es proporcional a 21%, es aquí menor. Es un hecho conocido, nosotros en la altura tenemos menos oxígeno. Siendo el oxígeno el principal impulsor para que baje la presión pulmonar, al tener menos, bueno, tenemos problemas de hipertensión pulmonar del recién nacido. Los hospitales pediátricos, los hospitales donde hay terapias intensivas neonatales, tienen una serie de pacientes que no tienen nada más que la necesidad de oxígeno y esto puede tardar semanas en resolverse, con lo que aumentan los problemas intrahospitalarios como las infecciones, por ejemplo. Entonces sí repercute. Estos niños que nacen y empiezan a presentar esta hipertensión en la arteria pulmonar, ¿se adaptan fisiológicamente a este hecho o en el tiempo pueden desencadenar complicaciones? La mayoría se adapta, pero muchos tienen que permanecer en el hospital y por ende tienen complicaciones como las infecciones nosocomiales. Hay formas de resolver este problema. Primero hay que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, con un medicamento llamado sildenafil, nosotros podemos bajar la presión pulmonar. Pero lo primero es hacer el diagnóstico. Tenemos que saber frente a qué recién nacido estamos. Tenemos muchos pequeños pacientes que necesitan oxígeno y están ahí en la terapia intensiva y no sabemos si este niño es un enfermo cardíaco o solamente es una adaptación postnatal retrasada y eso es lo que hay que diagnosticar. Es decir, que esta adaptación en la mayoría de los niños se da espontáneamente, sí, pero hay algunos que sí pueden tener problemas respiratorios secundarios. Sí, así es. ¿Y cómo se diagnostica esto? ¿Cómo detectamos si este niño va a evolucionar de un modo adecuado en pocas horas o más bien hay que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos? Bueno, inmediatamente el neonatólogo lo que nota es una respiración más rápida y más dificultosa, la taquidisnea que nosotros decimos, y la saturación de oxígeno no logra subir. Entonces se aplica el oxígeno complementario y el niño no lo deja. Y al día siguiente sigue con el oxígeno y sigue con el oxígeno. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Estamos frente a un niño con cardiopatía congénita. Esto se resuelve gracias a una ecocardiografía Doppler color. O estamos simplemente frente a una adaptación postnatal retrasada, entonces damos un medicamento. ¿Y qué órganos influyen en esta adaptación, doctora Gil? Que no son solamente el problema de la hipertensión pulmonar y ya. Lo que sabía era que usualmente ya desde la gestación el bebé que está, o sea, una mujer que está gestando un bebé en la altura, ya tiene ciertas peculiaridades que van a hacer que ese niño se adapte ni bien nazca. Sí. Decíamos, por ejemplo, había muchas dudas si la altura tenía influencia importante en el peso de un niño, o en el desarrollo neurológico, o en la madurez pulmonar. ¿Tienen influencia? ¿La concentración de oxígeno en la altura durante la gestación tiene influencia? Sí, especialmente en aquellas mujeres migrantes, las que tienen un antecedente ancestral de nivel del mar y que llegan a la altura. Estadísticamente los niños tienen al menos 300 a 400 gramos menos de peso al nacer que aquellos niños de las mujeres nativas de la altura. Es muy interesante saber que la adaptación ancestral o la adaptación genética se dan en generaciones, se dan al menos en 6 generaciones. ¿A qué se refiere con adaptación ancestral o genética? Es decir, que uno nace con cierta predisposición a adaptarse a este hecho. Sí,
Sí, así es. Para poder ilustrar un poco mejor les voy a contar algo. Estábamos estudiando los anales de la historia de la Villa Imperial de Potosí, allá por el año 1600, y bueno, los jesuitas son los que más escribían, y escribieron que los niños recién nacidos de los españoles se morían todos. Doctora Gita, ahorita vamos a hablar más de eso. René nos está llamando. Buenas noches, René. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta, por favor? René, ¿puede bajar el volumen de su monitor? Por favor, no lo estamos pudiendo oír. Ahora sí. Hola. Sí, René. Les decía que estamos esperando un bebé de 26 semanas que está, y nos han dicho la ecografía estructural que tiene un poco ecogénico en el corazoncito. Quería saber qué cuidados hay que tener sobre esto, o qué consecuencias puede tener para el niño a futuro. Muy bien, René. ¿Qué le podemos decir? Las imágenes hiperecogénicas durante el embarazo son bastante comunes en esta edad gestacional. No se preocupen mucho, pero en cuanto nazca el bebé es importante hacer una ecocardiografía para buscarlos. Quizás a René hay que orientarlo, es necesario, está muy bien, está haciendo controles la mamá, pero hay que orientarlo y debe ser este parto asistido de un modo adecuado, atendido en un centro hospitalario que cuente con un neonatólogo para poder examinar al niño ni bien nazca y poder hacer los estudios que se requieran si es necesario. Ese es un excelente consejo. El neonatólogo con seguridad le va a dar la orientación sobre cómo está el bebé. Pero si durante las ecografías se ha visto un foco ecogénico, es importante ver después del parto qué queda de eso. Exacto. Entonces hay que seguir con los chequeos, con los controles prenatales, y el nacimiento tiene que ser asistido a la madre por un ginecobstetra y al niño por un neonatólogo, Así ni bien es. nazca. Ahora sí, ¿qué hablábamos de la genética? Bueno, es doctora? interesante, como le contaba, doctora, que en esta crónica casi describían un 100% de muerte en edad neonatal en los hijos de los españoles. Por esa razón es que se fundó después una pequeña villa y después Sucre, para que las españolas den a luz a menor altura y así los niños sobrevivan. Ese ya no es el caso. Ahora los extranjeros tienen sus niños acá y pues tienen mucho chance de sobrevivir y está todo bien. Entonces hay una adaptación que se está transmitiendo de generación en generación. Pero no todos pueden llegar a la altura y no tener problemas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que llega y tiene inmediatamente un edema pulmonar. Yeah. Y es gente que no ha tenido en sus ancestros esta información de adaptación. La información genética de adaptación. Así es. O sea, nosotros tenemos ese privilegio. Sí, así tenemos una información genética especial para poder vivir de un modo adecuado en la altura. es. Sí, jugamos fútbol a 6.000 metros. Sin ningún problema. Ahora, lo que me llamaba la atención, hay algunas publicaciones respecto a si la altura tiene influencia sobre el peso y desarrollo neurológico de los niños y que se evidencian cuando van a nacer. Dicen, por ejemplo, que en la altura nacen niños más pequeños que a nivel del mar y con maduración neurológica no completa. ¿Eso es cierto? Nacen niños más pequeños, eso es cierto. Como les contaba, eso depende de dónde viene la mamá, de dónde vienen los padres. Pero en cuanto a la maduración neurológica, eso siempre va a depender de la estimulación precoz. Pero, o sea, esto del niño que nace pequeño, no, en gente que ya vive a nivel de la altura, que está adaptada, no es frecuente. No es frecuente, pero no nos olvidemos otros factores de riesgo para el peso bajo al nacer, por ejemplo, el cigarrillo, que es bastante común. El cigarrillo en la madre. Sí. Si la madre fuma durante el embarazo, el peso es menor que se debería esperar para el fenotipo de los padres. Y la desnutrición en la madre. Así es también, depende de la alimentación de la madre. Hay tantos factores que realmente no se puede decir que solo por la altura nacen pequeños. Ahora, si seguimos hablando de lo que es la hipertensión pulmonar, ya no tanto en el recién nacido, sino en niños más grandes. Si estos niños al nacer tienen hipertensión pulmonar y durante su desarrollo permanece este problema, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se debe hacer seguimiento de estos pequeños? Sí, siempre.
Bueno, para empezar, que el nivel de presión pulmonar, el número que nosotros manejamos es 40 milímetros de mercurio para la altura de 3.600 metros. Entonces, decimos hipertensión pulmonar cuando esta medición sobrepasa los 40 milímetros de mercurio. Mucha gente puede vivir perfectamente y hacer deporte y todo con 45, hasta con 50. Son pacientes con hipertensión, los tenemos que seguir, pero no es una indicación para que vayan de inmediato a nivel del mar. Este es un grupo de niños. Hay otro grupo de niños que desarrollan hipertensión pulmonar más allá de esos 50. Tienen 60, 70, 90. Esos niños tienen que bajar de nivel. Y por supuesto, como en todo, tenemos que buscar la etiología. ¿Por qué tienen hipertensión pulmonar? Hay hipertensión pulmonar primaria per se. Hay hipertensión pulmonar por la altura solamente. Y hay también aquella que es secundaria a otros problemas, por ejemplo, cardiopatías congénitas, que es el tema que yo manejo. E incluso enfermedades parasitarias, también VIH, algunos medicamentos. Entonces hay una serie de enfermedades que pueden provocar la hipertensión y es nuestra tarea buscar por qué. ¿Qué pasa si estos pequeños durante el tiempo, o sea, estos pequeños con hipertensión pulmonar no hacen el seguimiento adecuado? Porque la hipertensión pulmonar puede no ser severa y el niño ir creciendo progresivamente con ciertas limitaciones. Pero ¿qué sucede en el futuro cuando se hace adolescente o se hace adulto joven? Sí. ¿Puede tener problemas? Sí, definitivamente. Si es que el nivel queda en un nivel leve de hipertensión pulmonar, probablemente no va a haber problemas. Nosotros controlamos ese nivel durante años y sabemos cuáles pacientes se van a quedar en esa hipertensión leve o valor por encima de lo normal, contra aquellos en los que la hipertensión es progresiva. Entonces va subiendo el nivel de presión pulmonar y el corazón derecho obviamente tiene que trabajar más. El corazón tiene una cierta capacidad de trabajar, de aumentar su gasto, de lograr hacer su trabajo, pero con el tiempo puede claudicar también. Entonces uno de los grandes temores es la muerte súbita, porque también en la hipertensión pulmonar pueden haber severas arritmias. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? ¿Mantener un seguimiento adecuado de estos pequeños? Sí. Permanentemente. Sí. Es muy importante saber que este diagnóstico no es clínico. Claro que la clínica siempre nos ayuda, pero la verdad es que medir la presión es lo más importante y solo vamos a saber a cuál grupo pertenece midiendo la presión pulmonar, y esto se hace de dos formas. Una es la ecocardiografía por diferentes métodos y otra es el cateterismo cardíaco. Decidimos en algunos casos hacer un cateterismo cardíaco y medir directamente la presión. ¿Cómo nos damos cuenta, doctora Ejida, de que este niño está teniendo problemas de este tipo? Porque hemos hablado del recién nacido, se agita demasiado, se lo tiene que poner a un ventilador muchas veces en una unidad de cuidados intensivos, pero si este niño sale, se le tiene que hacer seguimiento. ¿Y qué manifestaciones presenta si este niño se está complicando? ¿Cómo nos damos cuenta que tiene algún problema de hipertensión pulmonar? El niño más grandecito, lo que vamos a observar es que se queja de disnea, o sea, no puede hacer toda la actividad que hacen los otros niños sin cansarse, sin respirar rápido. Además, la coloración de la piel y las mucosas es azulada. Eso evidenciamos después midiendo la saturación de oxígeno. También los niños un poco más grandes pueden quejarse de dolor de pecho. Otro signo son los desmayos. Y cuando una mamá percibe estos datos en un niño, lo que tiene que hacer es llevarlo a un centro médico. Sí. Hemos hablado de estudios como ecocardiografía, cateterismo cardíaco. ¿Estos estudios, doctora Ejida, se realizan en el Hospital del Niño? En el Hospital del Niño contamos con un excelente ecocardiógrafo y podemos hacer el diagnóstico con este método. También tenemos un tomógrafo, hacemos angiotomografías complementarias a la ecocardiografía para hacer los diagnósticos, pero no tenemos un angiógrafo. ¿Y qué hacen con los niños a los que les diagnostican el problema? Bueno, tratamos de llegar al diagnóstico con lo que tenemos, como en el sistema público es usual. Como es usual, pero definitivamente se tienen que completar los estudios. Sí, en algunos pacientes está indicado porque se pueden hacer algunas pruebas con medicamentos precisamente para saber el origen de la hipertensión pulmonar. Si estos niños tienen una hipertensión pulmonar leve y logran hacer
logran llegar a adolescentes, a adultos, también presentan manifestaciones, porque muchas veces hemos hecho el diagnóstico de hipertensión pulmonar siendo ya adultos los muchachos. Sí. Muchas veces hemos visto jóvenes, adolescentes, digamos, con poliglobulia, con eritrocitosis, que jamás manifestaron otra cosa. De repente vienen por agitación, por la coloración azulada y se le diagnostica poliglobulia, que es algo definitivamente muy poco frecuente en alguien joven. Así es. ¿No es Sí, cierto? sí. Entonces son personas que sí pueden sobrevivir a este hecho a pesar de nuestra altura, diagnosticarse un poco tarde, pero pueden ser tratados, doctora Gida. Sí, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento etiológico, el sintomático, el preventivo, se puede hacer mucho por los pacientes. Lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo Ajá. y buscar la etiología. ¿Tiene tratamiento la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar en general tiene tratamiento, sí. O sea, un paciente con hipertensión pulmonar sí puede sobrevivir. Sí, sobreviven. Muchas veces lo que hacen es hipoxia crónica. De hecho, ya vivimos en hipoxia crónica, ¿no? O sea, con poco oxígeno durante mucho tiempo acá. Pero aquellos que tienen una presión pulmonar un poco más elevada tienen todavía un mayor nivel de hipoxia, lo que condiciona la generación de los glóbulos rojos y la eritrocitosis a la que hace referencia. Claro, porque es un cuadro de adaptación que se va dando progresivamente en estos Sí. pequeños. Estos pacientes son los mismos que yendo a nivel del mar y volviendo hacen edema agudo de pulmón, por ejemplo. Claro, porque tienen un factor predisponente. Así es. ¿Qué cuidados debemos dar a estos pequeños, siendo niños, siendo adolescentes? ¿Qué cuidados, cómo prevenimos que esto se incremente? Porque la hipertensión pulmonar puede ser leve en cierto momento, pero si no la tratamos se puede hacer severa, ¿o no? Sí, pero no en todos los casos. Muchos permanecen con su hipertensión leve siempre. Hay que reconocer cuáles son los casos progresivos para poder mandarlos a nivel del mar. Y se les puede dar también un tratamiento con vasodilatadores pulmonares. O sea, estos niños, a pesar de tener problemas de hipertensión pulmonar, ¿podrían seguir viviendo aquí si son diagnosticados? Sí, ese es un problema porque cuando nosotros diagnosticamos a algún paciente que necesita bajar y se lo decimos a su familia, es una revolución dentro de la casa porque tienen hermanos que van al colegio, sus padres trabajan acá. Es una situación bien difícil decirle a alguien que se tiene que ir. La mayoría de nuestros niños, como nos ha dicho, se adaptan fisiológicamente Sí. al hecho de la baja concentración de oxígeno en el aire y a problemas leves con los que nacen en la arteria pulmonar. Pero si son diagnosticados de problemas, ¿realmente es necesario bajarlos? Sí, cuando la hipertensión pulmonar es progresiva y tiene repercusión sobre el corazón derecho, sí, tienen que bajar. Si no bajan, ¿qué sucede? Porque se puede dar ciertos tratamientos médicos, Sí, pero ¿es indispensable el bajar? Sí, cuando la hipertensión pulmonar es moderada a severa y hay repercusión en el corazón, tienen que bajar. No podemos hacer nada con medicamentos. Doctora Gil, quisiera que nos mande un mensaje a todos los televidentes que nos están viendo. Este es un tema definitivamente importante. La frecuencia, me parece que de hipertensión en niños recién nacidos no es muy alta en nuestro medio, a pesar de vivir en un lugar tan alto. Bueno, hay que hacer una diferenciación. Hay un síndrome de circulación fetal persistente. Este es el que no es tan frecuente, que viene con una hipertensión pulmonar severa. Pero hay otro que es el equivalente a lo que describen los libros como dificultad respiratoria transitoria del primer día, que se prolonga durante semanas. Ya. Este sí es frecuente. ¿Sí? Y después de esas semanas, ¿qué sucede con el niño? Va dejando el oxígeno. El niño va dejando el oxígeno. Y se va corrigiendo el problema. Sí, sí. O sea, este sí es frecuente. Es muy frecuente, sí. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es, los niños sí se enferman del corazón. Es muy importante llevarlos a un cardiólogo pediatra si presentan síntomas y signos. Hagan caso a su pediatra. Si les dice que tiene un soplo, llévenlo al cardiólogo pediatra para que se hagan los exámenes correspondientes. Casi todos los pacientes son salvables si es que hacemos el diagnóstico a tiempo. Eso es bien importante. Si lo hacemos a tiempo, si hacemos el diagnóstico tempranamente, todo se puede solucionar. Entonces, ese es un gran consejo, doctora Gil. Quiero agradecerle su visita el día de hoy. Y ahí en su pantalla van a ver el afiche de lo que va a ser el evento, el Congreso Internacional de Medicina de la Altura, que se va a desarrollar en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz, el
en el mes de febrero, el 24, 25 y 26 de febrero en nuestra ciudad. Por supuesto, está dirigido a profesionales en salud, pero a todas las personas que estén interesadas, pues los invitamos a participar. Se van a tocar temas tan importantes como este. No es lo mismo nacer a nivel del mar que nacer en la altura. El nacer en la altura nos trae algunas complicaciones, pero a las que generalmente y felizmente nos adaptamos, doctora Gid, felizmente. Entonces, ya vamos a venir presentándoles lo que va a ser este evento a partir de ahora, porque todavía faltan algunos meses. Y quiero invitarlos a todo el que esté interesado a participar de otro evento, la primera Feria de Salud Mental, Dignidad en Salud Mental se llama. ¿Qué temas se van a tocar? Depresión en adultos y niños, trastornos ansiosos, cómo se debe apoyar a la familia cuando se sufre de alguna enfermedad mental, trastornos del desarrollo en los niños, enfermedades sociales como violencia hacia la mujer, intrafamiliar, alcoholismo, drogodependencia y salud mental en la mujer. Temas sumamente importantes y más importantes si hablamos de este periodo de vida en el que estamos hablando, y más de las mujeres. Se va a desarrollar el día domingo 11 de octubre en la Feria del Prado, en la Feria Dominical del Prado. Así que los invitamos a participar, son temas sumamente importantes, les repito. Y gracias a Semerink estamos el día de hoy, un centro de rehabilitación integral para los adultos. Gracias a Banco Sol y Semerink hemos estado el día de hoy. Esperamos les haya gustado el tema que hemos tocado. Doctora Gid, muchas gracias por su excelente participación. Nos vemos el día viernes con la doctora Ardillita.